Ya el día de hoy hemos estado escuchando hermosas palabras. Desde el comienzo de la reunión nos está el Señor diciendo de que Él pronto viene a buscar a su pueblo y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que encontrarnos delante del Señor sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia santa, una iglesia que no se ha contaminado, una iglesia que se ha alejado del pecado y ha vivido para el Señor. Por eso damos gracias a Dios en esta tarde. Y lo que se estaba hablando es que debemos despojarnos de todo pecado. Debemos dejar nuestra vida, la vida pecaminosa, y tenemos que vivir una vida para el Señor. Hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Santiago, capítulo 1. Y muchos, cuando se alejan del Señor, cuando cometen algún pecado, cuando cometen algo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerlo, lo primero es echarle la culpa al diablo. Cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva por su situación que habían pecado, Eva dijo: la serpiente me tentó. Y hoy queremos ver un poco cómo es este proceso de la tentación. Si nosotros comprendemos cómo es el proceso de la tentación, nos vamos a dar cuenta que el diablo nos tienta, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y conociendo el proceso, a mí fue de mucha bendición cuando estuve analizando estos versículos y viendo el libro de Santiago. Un profesor dio unos recursos que quedaron en mi mente, que fueron de gran bendición, y esta semana el Señor los trajo a mi memoria y empecé a buscar cómo los recursos que este maestro había dado, y quiero compartirlo con ustedes porque fue muy didáctico, hasta un niño lo puede entender. Así que les invito, vamos a estar abriendo las Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí Santiago nos está diciendo de que, abordando este tema desde un plano más humano, no dice que el diablo es el que tienta, sino que cuando alguno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea que hay algo en mí que me lleva a ser tentado. Hay en mi vida algo que se llama concupiscencia. Y quizás nos cuesta entender ese término. Lo leemos y decimos, bueno, es algo que está dentro mío que me impulsa a hacer lo malo. La concupiscencia está traducido del griego que dice epizumía, y se refiere específicamente, como dice ahí,
por lo prohibido. Es codiciar, el deseo, la pasión. No está mal tener un deseo, pero por ejemplo, en la palabra de Dios cuando dice que uno tiene deseo de orar, no va a usar la palabra epizumía, sino va a usar una palabra que es ejumai, que eso sí dice que quiere decir, se traduce como deseo a lo bueno, deseo al buscar de Dios. Pero la concupiscencia es un deseo cuando algo está prohibido. Dios le dijo, de todos los árboles podés comer, pero del árbol que tiene la ciencia del bien y del mal, no lo vas a comer. Y Satanás vino a Eva a tentarla y a decirle, con que Dios dijo que no podéis comer de todos los árboles. Y Eva enseguida no pensó en un árbol de mandarina, en un árbol de pera, sino que su mente se fue directamente al árbol que estaba prohibido. Y el diablo comenzó a tentar con aquello que ella conocía que era prohibido. Y fue lo que le llamó la atención. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, Él no puede ser tentado. Sino que nosotros somos tentados de cuando en nuestro deseo hacer lo malo, el diablo viene y lo incita. Y si Eva no iba a conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal, por más no podía ser tentada porque no lo conocía. Nosotros somos tentados en lo que nosotros conocemos que está mal, en lo que nosotros sabemos que es incorrecto, en lo que nosotros sabemos que no podemos hacer. Allí es donde somos tentados. Pero, ¿cómo es que en nuestro corazón llegó cosas que están prohibidas, cosas que son malas? La Biblia dice de corazón, habla del pensamiento, del sentimiento, de la mente, del alma de la persona. Y allí se encuentran las emociones, la voluntad y el intelecto. Eso es lo que es humanamente. También está el Espíritu de Dios, que nosotros tenemos que someter nuestra emoción, nuestra voluntad y nuestro intelecto a la voluntad de Dios, y ahí hacemos lo que a Él le agrada. Ahí no somos tentados, ahí vamos a permanecer firmes para el Señor. Cuando la persona nace, y vamos a ver cómo llega estos pensamientos, estos deseos de lo malo a nuestro corazón, cómo se llega a formar esa concupiscencia en nuestras vidas. Cuando la persona nace, un bebé, nace totalmente inocente. Él no conoce lo que es bueno, no conoce lo que es malo, pero su intelecto comienza a desarrollarse y comienza a adquirir datos de todo lo que tiene alrededor. Y es como que por segundos se empiezan a abrir archivos en nuestra mente y empiezan a juntar cualquier cantidad de datos. Así nosotros también, si nosotros decimos, por ejemplo, ventilador, por más que no lo veamos, ya tenemos el concepto porque desde chico lo aprendimos, sabemos lo que hace, para qué sirve, sabemos lo que es. Y cuando tenemos un concepto nuevo, nuestra mente empieza a buscar. Si yo, por ejemplo, le digo tapuzca, quizás en nuestra mente empieza a decir y dice, no sé lo que es. Y nuestro intelecto, sin que nosotros nos demos cuenta, abre un archivo diciendo, voy a escuchar qué es para poder guardar esa información, porque para algo me va a servir. Y podemos empezar a asimilar y decir, bueno, que se suena como tapón, como una tapa, como...
pero el archivo está en blanco. Y yo no le voy a decir lo que es tapuzcas, pero vemos una imagen. Y en hebreo quiere decir manzana. Entonces ya nosotros tenemos el concepto y ya sabemos todo, por más que veamos la imagen, por más que no escuchamos lo que significa, pero ya lo asimilamos y nuestra mente sacó aquel archivito que tenía cuando nosotros éramos chicos y comenzamos a aprender y supimos lo que era una manzana. Entonces ya tenemos el concepto de esto, pero vamos a ir un poquito más atrás en nuestra vida. ¿Cómo nosotros aprendimos lo que es una manzana? Y hoy usamos el ejemplo de una manzana, podemos usar una mentira, podemos usar un robo, podemos usar cualquier cosa de cualquier concepto de lo que nosotros sabemos y podemos usar cualquier concepto de lo que es pecado. Hoy vamos a usar este ejemplo porque es muy sencillo. Entonces, cuando nosotros nacemos, nuestra mamá hizo una papilla y nos dio a probar algo que no sabemos qué es. Y nuestro sentido del gusto comenzó a guardar esa información. Estamos comiendo algo que es medio dulce, jugoso. Pasa el tiempo y el nene ve que la mamá le está rayando la manzana y ve que es redonda, que es roja, y el ojo comienza a dar esa información y en la tarjetita que estaba en blanco comienza a decir, bueno, es algo redondo, rojo, con puntitos blancos. Cuando se corta o cuando se muerde, tiene un sonido tan particular que no hay otra fruta, no hay otro que tenga ese sonido, que se rasga, y todo eso se va guardando. Ese es el proceso de aprendizaje. Cuando lo agarramos es redonda, suave, medio resbalosa. Entonces nuestra mente comienza a asimilar y dice, el nombre y el concepto lo tenemos. El nombre que es la manzana y el concepto es todo lo que nuestros sentidos lo fueron diciendo, dando una descripción, y ya nosotros la aprendemos. Y relacionamos el nombre con una manzana. Todo esto pasó en nuestro intelecto. Lo vimos, lo escuchamos, lo aprendimos, lo tocamos, lo gustamos, lo escuchamos. Y ya tenemos guardado lo que es una manzana. Entonces, cualquier botón que nosotros apretamos y alguien nos da a tomar un jugo y lo probamos y decimos, tiene sabor a manzana, ya nos vino el concepto. Alguien pasa y tiene un chicle de manzana y sentimos el olor y decimos, bueno, ya sabemos de qué. No hace falta que nos tengamos todas las descripciones. Si nos tapan los ojos y nos dan a morder y mordamos, sabemos que es una manzana. Y eso es lo que lo guardó en el intelecto. La emoción le va a dar una experiencia. Quizás con una manzana no podemos tener mucha experiencia, pero sí con una acción. La experiencia es lo que cuando una acción nos lleva a un recuerdo negativo, nos da un trauma. Cuando la experiencia es positiva, nos trae un recuerdo. Y todos tenemos traumas y todos tenemos recuerdo. Eso es lo que lo hace, la emoción lo va calificando como algo positivo o algo negativo. Y después nuestra voluntad comienza a actuar. Recuerden que tenemos las emociones, el intelecto y la voluntad. Y la voluntad le va a dar una valoración moral a cada aprendizaje que tenemos. Y eso, el aprendizaje moral nos va a decir si es bueno o si es malo, si está aprobado o si está desaprobado, si se puede hacer o si no se puede hacer. Cuando ya todo nuestro ser cumplió todos estos pasos, podemos decir que ya tenemos el concepto de manzana. Ya sabemos lo que es, ya sabemos
¿Cómo lo calificamos? Si para nosotros fue positivo o fue negativo. Y ya nuestra voluntad también lo calificó si es bueno o si es malo. Y todo ese archivo completo, como somos seres morales, se va a ir guardando bien acomodado dentro de un casillero que tenemos nosotros. Todo lo que es moralmente bueno va a ir a un casillero que es la inocencia. La inocencia no quiere decir que es ignorancia. Adán no conocía el pecado y no era ignorante. Él sabía cómo nombrar a los animales, él sabía cómo relacionarse con Dios, él sabía cómo relacionarse con Eva, sabía vivir, labrar la tierra y trabajarla. Era inocente porque no conocía el pecado, pero no era ignorante. Muchas veces se asocia la inocencia con la ignorancia. Y todas las experiencias y lo que aprendimos y lo que vimos que no son correctos, que nuestra voluntad moral, porque lo aprendimos, porque lo leímos, porque nos enseñamos, o muchos valores morales vienen con la persona. La persona sabe que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que alimentarlos, que tiene que trabajar. Otras cosas que la palabra de Dios nos dice que es malo: el robar es malo, el matar es malo, el mentir es malo, el codiciar es malo. Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos la vamos valorando según a lo que aprendimos y lo vamos guardando. Y todo lo que es valorado como malo va a quedar en la concupiscencia. Con eso es el proceso de aprendizaje, y para ver de dónde vino la concupiscencia, cómo es que nosotros tenemos una concupiscencia que nos trae tantos problemas. Pero dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo leemos y pareciera una lista medio... ¿Cómo lo entendemos a esto? Y esto, para entenderlo, es fácil si nosotros lo graficamos o lo ponemos como está escrito en la Biblia. Dice que primero hay una atracción, segundo hay una seducción, tercero la concepción que trae el pecado, y la consumación trae a luz la muerte. ¿Cómo es el tema de la atracción? La atracción es cuando aquella cosa que está mal, aquella cosa que nosotros sabemos que no está bien hacerlo, que a Dios no le agrada, que está prohibido o que está censurado para nosotros los cristianos, aquello que nos puede quebrar la relación con Dios. El diablo saca aquel conocimiento que nosotros tenemos adentro y nos pone enfrente a nosotros para atraernos. Si damos un ejemplo que pasa una mujer muy sexy con un escote muy grande y lo ve un niño pequeño, a él no lo va a atraer. A lo sumo puede decir, bueno, se acuerda de que eso era su alimento. Pero uno que ya comprendió, uno que creció y que maduró y que quizás vio en la televisión, escuchó, y hay cosas que sabe que no son tan correctas y están en la concupiscencia, cuando lo ve, el diablo lo va a poner a tentar. Y el diablo saca ese conocimiento que nosotros tenemos y va a poner una atracción.
Si vamos al supermercado y cuando estamos saliendo nos dan el vuelto y vamos caminando para nuestro vehículo y nos damos cuenta de que nos dieron mal el vuelto. Pagamos con 500 y nos dieron un vuelto de 1000. Y eso primeramente nos llama la atención. Todavía ahí no hay pecado. Darnos cuenta de que algo está mal, no hay pecado. Pero sabemos que ahí comenzó el proceso de que vamos a ser tentados. Y empieza en nuestra mente una lucha, diciendo, esto está mal, yo tendría que devolverlo. Pero dentro de nosotros dice, no, pero no se dio cuenta y esto me puede servir porque no estoy llegando hasta fin de mes. Pero la Biblia dice que esto es robar. Pero yo no lo robé porque ella me lo dio sin que yo se lo pidiera. Y empieza el tire y afloje. La parte de que uno es atraído cuando se dio cuenta y es seducido cuando empieza a decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? ¿Me lo quedo o...? Y hasta ahí todavía no hay pecado. Pero cuando uno ya dice, comienza a pensar y a tener planes con aquel dinero, y ya está en medio que no lo va a devolver, dice que eso ya concibió y trajo pecado. Y si uno después termina de consumarlo, ya trae a luz la muerte. Hay algo que moralmente nosotros, los cristianos y todo el mundo, le pone un límite. ¿Dónde ponemos el límite para no cruzar? Yo no lo hice. Tuve la tentación, tuve la oportunidad, estuve ahí en el momento, pero no lo hice. Pero si en tu corazón ya lo pensaste, ya se te contó como pecado. Si lo hiciste, va a traer como la luz la muerte. Pero si no lo hiciste, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y el Señor nos perdona. Por eso el Señor dijo, aquel que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Él todavía no la llevó al cuarto, pero ya en su corazón ya tuvo fantasías, y la fantasía es un recuerdo de algo que no pasó. Y cuando la persona primero fue atraída, fue seducida, y ya tuvo la fantasía, en el cielo se le contó como pecado. Aunque no lo hizo. Por eso nosotros tenemos que entender la palabra de Dios y correr el límite. Podemos ser atraídos porque nuestra naturaleza, conocemos lo que está mal y vamos a ser atraídos. No todo el mundo va a ser atraído con lo mismo, no todos tienen la misma concupiscencia. Aquel que quizás tiene debilidad por la bebida, él pasa y ve a sus compañeros tomando y a él le atraen. Otro que no le gusta la bebida, por más que vea que están tomando delante de él, a él no le atrae. Pero sí aquel que dejó la bebida. Aquel que ha caído en otros vicios y quizás estuvo drogándose, pasa por un lugar y ve que hay olor a marihuana y a él le puede atraer. Pero aquel que nunca lo probó
le va a dar repugnancia y se va a alejar. Pero aquel que pasó y vio que sus compañeros están bebiendo y dijo, yo me gustaría disfrutar de vuelta, quería probar, puso el límite, no lo cometió, pero ya en su mente lo disfrutó y ya se le contó por pecado. ¿Cuántas personas se van a presentar delante de la presencia de Dios en el día del juicio? Y se va a abrir el libro y va a decir, tenés tantos robos, tantos homicidios, tenés tantos adulterios, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Si yo no lo hiciste, pero los pensaste a todos. Hoy el hermano Jorge estaba diciendo de maldecirse uno mismo diciendo una palabra. ¿Cuántas veces decimos una palabra y se nos cuenta como pecado? ¿Cómo remediar? Esto, nuestra conciencia y nuestra concupiscencia siempre van a estar en un equilibrio. Y en cada situación, en el momento después de la atracción, de la seducción, va a empezar a ver cuál es el que pesa más. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón atesorado? ¿Tenemos más en nuestra concupiscencia o tenemos más en nuestra inocencia? Jesús estaba diciendo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por eso Jesús el diablo no pudo vencer al Señor Jesús en las tentaciones, porque Jesús en su concupiscencia no tenía nada. Y cada vez que venía, Jesús estaba con hambre y el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Mirá, esta piedra redondita parece una figaza. Vos como hijo de Dios la podés convertir y hacértela. Pero Jesús tenía un archivo, una tarjeta que era mucho más pesada. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tiró por tierra la tentación que el diablo le había puesto. El diablo le dijo, yo también sé usar la Biblia, yo también conozco los versículos. Y dice que si vos te tirás desde el pináculo del templo, Dios va a mandar sus ángeles y te va a sostener. Pero Jesús buscó dentro de sí y en su concupiscencia no había nada y encontró otra tarjeta que decía, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo venció al diablo. Y le dijo, todos los reinos de este mundo te lo doy si postrado me adorares. Y Jesús dijo, también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y pudo deshacer al enemigo y ya se fue, y dice que lo dejó por algún tiempo. ¿Cómo podemos vencer nosotros cuando el enemigo viene y comienza a sacar aquellas cositas que tenemos en nuestro corazón? Aquellas cosas que nadie la puede conocer, pero las tenemos allí adentro. Solamente con la palabra de Dios. Esa es la que tiene poder. Cuando somos tentados, nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenar, que nuestra concupiscencia no sea más pesada que nuestra inocencia, sino que llenarnos de la palabra de Dios. Porque con la palabra es lo que vamos a vencer. Con la palabra es lo que vamos a poder estar firmes y no caer.
Cada vez que pecamos, es algo más que se va guardando en nuestra concupiscencia. Y decimos, bueno, nosotros ya me arrepentí y el Señor me perdonó. ¿De qué te perdonó el Señor? De haber robado. Sí, el Señor te perdonó, pero esa experiencia te quedó guardada en tu corazón porque te la acordás. Y la próxima vez que vas a pasar por el taller mecánico que hace 15 minutos cerró y se olvidó una llave en la vereda, esa llave no va a aparecer después en tu valija de herramientas. O si la vecina se fue adentro y se olvidó la escoba, después no va a aparecer atrás de nuestra puerta. Y si en nuestra casa aparece la escoba de la vecina, aparece la llave del mecánico, no es que nosotros pasamos, la vimos y no sé cómo hizo. Hubo todo un proceso. Aquel que engañó a su esposa, engañó a su esposo. No es que pasó por la calle o pasó por una fiesta y hubo todo un proceso, hubo una seducción, un llamado de atención, no una seducción, hubo un pensamiento y consumado trae a luz la muerte. Tenemos el ejemplo, muy claro, un ejemplo en la Biblia. David y Betsabé. Dice que David, a la hora de la siesta, estaba paseando por el terrado. Y en eso mira y ve que hay una mujer que se está bañando. Le llamó la atención a David. Comenzó el proceso de la tentación. Después llegó el momento de la seducción. ¿Quién es esta mujer? Es la mujer de Urías. Pero Urías está en la guerra. Es una mujer bonita. Y cuando David dijo, bueno, llámenla al palacio, fue concebido y le fue tomado por pecado, allí en el terrado. ¿Dónde fue la consumación? En la recámara. Pero más adelante en Samuel capítulo 16, versículo 22, dice que su hijo se rebeló contra él, lo echó del palacio. Y pusieron una tienda en el terrado y su hijo Absalón se acostó con las 10 concubinas de su padre. Natán vino y le amonestó diciéndole, lo que tú has hecho en secreto, donde nadie lo vio, Dios lo va a gritar en público. Y allí en público el Dios le cobró y su hijo, a la luz de todos, sacó a luz el pecado de su padre y Dios se lo vengó. Por eso, muchos se escudan y dicen, el diablo me tentó y caí. Sí, el diablo nos tentó, pero dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y el diablo solamente te puso la ficha enfrente y la decisión fue de cada uno de la persona. Cuando fue seducido y comenzó a negociar si lo hago o no lo hago. Cuando tuvo la fantasía y ya se le contó por pecado. Y después como David, por más que lo consumó, trajo la muerte y murieron 4 de sus hijos por causa de su pecado. Por eso nosotros tenemos que, como estaba la diapositiva, nos llama la atención. Comienza el momento de seducción y ahí poner la palabra de Dios por frente nuestro. Y el diablo no va a tener oportunidad de hacernos caer.
No vale decir nada delante del Señor, el diablo me tentó y fui débil y no pude. Tuvimos todos los recursos, tuvimos pasos que podíamos haber parado antes. Pero llega un momento en que la persona decide y trae a luz la muerte. Ayer estábamos leyendo y decía que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Muy fácil es echarle la culpa al diablo por nuestros errores. Pero cada vez que nosotros nos encontramos frente a la tentación, también tenemos la salida. Tenemos la palabra de Dios que es más poderosa que cualquier tentación. Y si nosotros llenamos nuestra vida de palabras, si nosotros cada vez que aprendemos un versículo, cuando estábamos en la escuela dominical, nos hacían aprender versículos. Y el que más versículos sabía se ganaba un cuadrito. No era para saber el cuadrito, porque el cuadrito vamos y lo compramos a cualquier lado. Era para llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Y cuando nos llenamos nosotros de la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos de lo que Él dice, el enemigo no va a poder tentarnos, como no lo pudo tentar a Jesús. Por eso dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no tiene maldad en su vida. Dios no tiene una concupiscencia mala, como la tenemos nosotros. Y sabemos que cada vez que se presenta la tentación es para que retrocedamos. Tuvimos, antes de que comenzara todo este tema del coronavirus, también de Santiago, acerca de las pruebas y de las tentaciones. Si nosotros vencemos en la prueba, Dios nos promueve. Si nosotros no vencemos la prueba, quedamos en el mismo nivel y vamos a tener que volver a hacer la prueba. Pero cuando somos tentados, si vencemos la tentación, quedamos en el mismo nivel. Pero si cedemos a la tentación, retrocedemos. La prueba nos va a promover, la tentación nos va a destruir. Yo cuando estuve aprendiendo y escudriñando estos versículos dije, ¿cuántas veces metimos la pata y la embarramos y le echamos la culpa al diablo? ¿Cuántas veces hicimos lo malo y dijimos, bueno, qué sé yo, el diablo metió la cola? No, el diablo no metió la cola, el diablo te lo puso enfrente solamente. Y después nosotros solitos caminamos hacia el pecado. Hoy vamos a estar celebrando la cena del Señor. Y estuvimos escuchando de que si tenemos pecado lo tenemos que confesar. El que lo encubre no prosperará. Y no es cuestión de encubrir nuestro pecado o dejarlo para más adelante y ver cómo hago después para arreglar con Dios. Hoy es el día. El hermano Carlos estaba diciendo, ya viene el Señor, quedan segundos en el reloj de Dios. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos si viene mañana, pasado, si viene dentro de 15 minutos, si terminamos esta reunión. No es tiempo de dejar nuestras cuestiones para más adelante, es tiempo de hoy arreglar con Dios nuestra vida. Hoy es el día agradable y hoy es el día de salvación. Y hoy es el día que nos tenemos que comenzar a llenar cada vez más de la palabra de Dios, para que podamos estar firmes, revestidos con toda la armadura de Dios. Porque va a venir el día malo, va a venir el día de la tentación, va a venir el día en que el enemigo va a luchar contra nosotros. Pero solamente con la palabra de Dios vamos a vencer. Solamente si estamos nosotros firmes en su camino, vamos a estar, y si estamos aferrados a su palabra, vamos a poder vencer. Que Dios pueda seguir bendiciendo. A continuación los invito, vamos a estar de pie y vamos a estar orando. Padre,
Te damos gracias, Señor, en esta hora.